Ya tenemos las Biblias, ¿verdad? Isaías capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 2 al 9. Leamos desde el versículo 1, desde el 1 al 9. Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comidas por extranjeros, y asolada como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. La semana pasada, mis hermanos, tuvimos una breve introducción sobre lo que se espera de esta serie que estamos empezando sobre el libro del profeta Isaías. Y a partir de hoy, entonces, lo que vamos a ir a empezar es abordar varias secciones de los siguientes capítulos, versículos. Vamos a tratar de agarrar buenas porciones de párrafos para tratar de hacer un tiempo medible las exposiciones en un libro tan grande. Antes de comenzar a meditar un poco en los versículos que acabamos de leer, quiero que tengamos claro algo en particular que sirve como un referente en general en toda la teología del Antiguo Testamento. Y vamos a usar un término, y es: toda esta serie de visiones están como en un marco que muchas veces se le llama teología federal. Ahora, cuando uso el término, no lo estoy usando como un sinónimo cuando, como bautistas particulares o bautistas reformados, decimos que tenemos una teología federal o una teología pactual federal, que es distinto. Cuando hablamos de la teología federal, bautista reformada, es como un sinónimo de la teología pactual. Eso, como una forma de leer toda la Biblia. Es decir, leemos la Biblia que está estructurada en pactos. Cuando hablamos de la teología federal, que está, veámoslo así, redactado, está ahí en el párrafo 7 de nuestra confesión, es eso, una forma de leer la Biblia dentro del área de la teología bíblica. Ahora, cuando estoy hablando aquí en el Antiguo Testamento, usando ese mismo término, teología federal, me refiero a la visión histórica del pueblo de Israel como confederado al pacto mosaico. Es decir, que Israel está debajo del pacto mosaico. Dios les dio el pacto mosaico, ¿para qué? Para que gobierne sobre ellos. Y de ahí en adelante, entonces, todo lo que el pueblo de Israel va en sujeción a eso. Y de ahí también todas las bendiciones, o llamémoslo maldiciones, que el pueblo de Israel va a tener por estar en la tierra de Canaán, va ligado a eso, a su obediencia o desobediencia del pacto mosaico. Entonces, a eso es lo que me refiero cuando hoy les estoy diciendo la teología federal del Antiguo Testamento. Es decir, viendo a Israel como sujeto al pacto mosaico. Y el pacto mosaico como tal, como bautistas lo entendemos, veámoslo así, como una recapitulación del pacto de obras. Vamos brevemente a los términos. ¿Qué es el pacto de obras? Adán fue puesto en el jardín en una condición de pacto o en una relación de pacto con Dios. Y Adán tenía estipulaciones, veámoslo así, tenía sacramentos, sanciones, bendiciones, los cuales él debía seguir en esa vida de culto a Dios.
La bendición de Adán al obedecer el pacto de obras iba a ser entrar en el reposo. La maldición de Adán entonces era lo contrario, quedar alejado del reposo, y por eso fue echado de la tierra, en este caso del Edén. Ahora, cuando hablamos del pacto mosaico como una recapitulación del pacto de obras, nos referimos, se maneja igual, se maneja por una condición de obediencia. Solo que a diferencia de Adán y de toda la humanidad que ya está caída, la obediencia o desobediencia al pacto mosaico como tal no trae, llamémoslo, bendiciones ligadas a la redención, y por ende las maldiciones que trae tampoco son maldiciones propiamente ligadas a la condenación eterna, sino que son bendiciones terrenales y por ende maldiciones también terrenales. O como uno lo puede leer en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Deuteronomio, capítulos 28 y 29, si el pueblo de Israel obedece los mandamientos de Dios, ¿qué pasa? Permanece estable dentro de la tierra de Canaán. Pero si el pueblo de Israel desobedece la ley de Dios, como vamos a ver en la narrativa de todo el Antiguo Testamento, ¿qué pasa cuando el pueblo de Israel desobedece la ley de Dios? Llegan las naciones enemigas y ¿qué pasa? Los desplazan de la tierra de Canaán, o desplazan el culto a Dios de la tierra de Canaán para instaurar ídolos, y como punto final, ellos son sacados de la tierra prometida. Y a esto es entonces lo que nos referimos cuando decimos que Israel estaba en un pacto de obras o en una recapitulación del pacto de obras. Y esto mismo se ve resumido en Levítico 18:5 cuando dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo Jehová. O como lo menciona Pablo, ¿en qué se resume? Dice las obras del Antiguo Testamento: el que haga estas cosas vivirá por ellos. La obediencia o desobediencia al pacto mosaico entonces era lo que marcaba si el pueblo iba a gozar de seguridad o contrario, iba a ser expulsado de la tierra. Esto como tal es como muchos lo llaman una estructura deuteronómica o deuteronomista. ¿Por qué? Porque veámoslo así, el libro de Deuteronomio es como esa columna vertebral que rige todo el antiguo pacto. Y lo rige en tal manera: bendiciones, maldiciones, estar bien en la tierra o estar mal en la tierra prometidas. Esto para tenerlo presente, mis hermanos. Ahora, para abordar el texto que acabamos de leer, quiero que tengamos presente una idea. La idea esta de Israel como confederado, sumémosla ahora de el fruto, lo que Dios espera de su pueblo. Tenemos la imagen aquí, es como de alguien que viene y siembra y naturalmente espera una buena cosecha. Uno de estos mejores ejemplos creo que lo tenemos en Isaías 5, cuando él mismo ve a Israel como una viña. Y ese viñedo, el Señor dice que él esperaba uvas. ¿Y qué fue lo que le dio a los que han leído el libro? Le dio uvas silvestres. Esto a mí nunca se me olvida, particularmente mi esposa sabe, porque una vez nosotros estábamos muy felices en la casa que nos creció una enredadera y nosotros decíamos: wow, mira, tenemos uvas. Y uno veía ese racimo muy bonito. Y vieron que cuando uno prueba eso, era más semilla que uva y acidísimos. Esas son las uvas silvestres, es algo. Parecen uvas, son un fruto muy bonito al ojo, pero cuando uno lo prueba, es feo. Esa es la idea, así como el fruto esperado de Israel eran uvas, pero ellos dieron uvas silvestres. Dios se creó un pueblo para sí, para su gloria, y este pueblo respondió, como vamos a ver y como acabamos de leer también, con algo diametralmente distinto. Y esto es lo que nos va a pintar de los capítulos 1 al 6 como a este pueblo es el que Isaías fue llamado a predicar. Y para eso, mis hermanos, para abordar el texto de hoy, vamos a ver 4 cosas muy particulares. Número 1, vamos a ver una convocatoria, un juicio. Número 2, vamos a ver la acusación que se le hace al pueblo de Israel. Número 3, vamos a ver la insensatez que Israel ha marcado. Y número 4, vamos a ver la preservación divina. Y como tal, el sermón es titulado, mis hermanos, la fidelidad de Dios en medio de una generación infiel.
¿Por qué? Es lo que el profeta, creo yo, se propone a mostrarnos aquí. Como con un sello, veámoslo así, como con un sello de broche de oro, muestra la maldad del pueblo y nos dice, pero Dios sigue siendo fiel en preservarse un pueblo para sí. Entonces vamos a comenzar, mis hermanos. Punto número 1, la convocatoria a juicio. Versículo número 2, leámoslo. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron. El profeta entonces comienza su visión, recordemos, es una visión, haciendo una convocatoria a un juicio como tal. Y cuando el profeta llama a este juicio para empezar a juzgar a Israel, llama a 2 testigos. Es los que podemos ver. Oíd cielos y escucha tu tierra. Y el profeta como que ve para arriba, digo yo, él dice cielos, tierra, y ve, pongan atención porque el Señor va a juzgar a su pueblo. Las sanciones federales del libro de Deuteronomio iban a ejecutarse. Las bendiciones ligadas a la tierra estaban puestas en juego. Iban a recibir la bendición o la maldición deuteronómica, dependiendo de cómo salgan de ese juicio. Y entonces, ¿qué es lo que hace el profeta Isaías? Convoca a los testigos pactuales, veámoslo así, de la confederación deuteronómica. Deuteronomio 4, versículo 25, dice así: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis y hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y seguiréis allí hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Como pueden ver, Isaías, como vocero de Dios, lo que hace es convoca a los cielos y a la tierra. ¿Para qué? Para que sean testigos del pecado de Israel. Israel tenía que entender algo. Ya Moisés se los había dicho. Versículo 26 de Deuteronomio 4. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente. Con solo que el profeta Isaías diga, oíd cielos, oíd tierra, el pueblo de Israel viene juicio hacia nosotros. ¿Y qué dice? Pronto van a perecer totalmente de la tierra. Salmo 54 también lo establece así: convocará a los cielos de arriba y a la tierra. ¿Para qué? Para juzgar a su pueblo. Entonces es la idea que estamos presentando aquí. El profeta está llamando a un juicio. Dios va a juzgar a su pueblo. Israel está siendo señalado o está siendo acusado de un cargo. Los cielos y la tierra son el testigo para que Dios ejecute. Y la idea que tenemos aquí es que Dios tiene por sus siervos más fieles a su creación. Los cielos y la tierra son esos testigos infalibles que Dios tiene a su servicio. Así como los montes son presentados como esos que tiemblan ante su presencia, que se derriten, como los truenos son esos que representan el poder de Dios, los cielos y la tierra aquí son presentados como esos testigos que siempre levantan la mano a favor de Dios y dicen: este pueblo ha pecado. Si la tierra y el cielo hablaran, dice Dios, ahí está, el pueblo de Israel es visto culpable y no van a tener defensa alguno. Por decirlo así, el profeta personifica a los cielos y a la tierra para que Israel entienda: viene el juicio de Dios. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra. ¿Y qué dice? Porque habla Jehová. Dios va a hablar. Dios va a comenzar a dirigir sus palabras ¿hacia quiénes? Ya Dios va a acusar. Israel está aquí sentado en el banquillo de los acusados y Dios va a empezar a hablarle a los cielos y a la tierra. ¿Qué es
lo que va a pasar. Y esto, mis hermanos, lo que debemos tenerlo es, en un sentido es algo temible. ¿Por qué? Porque los cielos y la tierra, como son vistos aquí, como esos testigos de pacto, nunca, pero nunca se van a rebelar contra Dios, a diferencia del pueblo de Israel que sí lo hizo. Y por otro lado, mis hermanos, siempre es bueno que pensemos en, mira qué terrible pobre Israel, pero ¿qué pasará si ahorita mismo cielos y tierra, Dios viene aquí, Arles, vas a ser juzgado, cielos y tierras, ¿qué tienen que decirme de Arles? O a nosotros. Siempre es bueno, mis hermanos, que cuando vayamos viendo cosas así, siempre lo digo, jalemos para nosotros. ¿Qué cosas saben los cielos y la tierra de mí? ¿Qué cosas saben los cielos y la tierra de usted? Que si Dios los usara como testigo, se revelara delante de todos. Recordemos que ciertamente la Biblia de que nos dice que se levantará un juicio en el cual lo oculto de los hombres va a ser manifiesto. Y los testigos ahí estarán. Y la Biblia nos habla de un juicio más terrible aún, cuando se nos dice que el Señor se sienta en un trono blanco. Y nos dicen que los cielos y la tierra ahí, e incluso irán de la presencia del que está sentado en el trono. Ahí no serán usados como testigos, sino que más bien ya le tienen tanto pavor a ese que está en el trono, que nos va a juzgar a usted y a mí, que ahí los cielos y la tierra no se ponen de parte de Dios, sino que huyen. Ya. A lo que voy, mis hermanos, es que tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Dios juzga el pecado y, como dice, de ninguna manera dará por inocente al culpable. Y todo aquel que no muestre arrepentimiento, que no esté en Cristo, ciertamente lo que le espera es eso. Tendrá cielos y tierras como testigo en su contra, y en última instancia los cielos y las tierras huirán de lo terrible que será ese castigo para los incrédulos. Ahora bien, veamos la acusación que hace el Señor al pueblo de Israel, ahí mismo en el versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El Señor habla de la condición aquí de Israel como hijo de Dios. Eso es una alusión claramente al Éxodo. Éxodo 4:22, cuando dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel como hijo de Dios entonces tenía una función particular, y es expandir la gloria de su padre. El Israel del antiguo pacto, al igual que nosotros ahora, tenían un alto llamado de parte de Dios, y es el llamado a comportarse como hijos de Dios, un llamado a pertenecer a la familia de la fe, y por otro lado un llamado entonces a comunicar para afuera que son hijos de Dios. Israel fue adoptado por Dios por pura gracia, no olvidemos esto, no porque fueran la mejor nación, no porque fueran la más poderosa, no porque fueran los más buenos con la espada en ese entonces, no, eran esclavos, no tenían poder alguno, sino que Dios, por amor a sí mismo, por amor a la promesa que él juró a Abraham, fue que él agarró a Israel y lo transformó en una gran nación. Deuteronomio 7, lo leo para ustedes, versículo de 6 al 8, dice así. Dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Lo que vemos aquí entonces es cómo el Señor dice, crié hijos y los engrandecí. El Señor agarró a Israel de la nación más insignificante de todas y la transformó para este entonces del profeta Isaías en una nación gloriosa, que la vemos en su punto más cuando estaban con el rey Salomón. Ese templo glorioso con oro,
que los reyes paganos iban ahí, querían ver el templo, querían escuchar a Salomón hablar. Digámoslo, Israel estaba en la cúspide, los engrandeció. ¿Y qué es lo que hace el pueblo de Israel aquí entonces? Crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor. Esta adopción tenía que tener frutos, llamémoslo así, naturales o efectos naturales en el que recibió la adopción. Se espera que el que haya sido adoptado se comportara con agradecimiento como hijo de Dios porque recibió una bondad que no merecía. Y la acusación que el Señor hace al pueblo es: ellos se rebelaron contra mí. Versículo 3. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Digámoslo así, mis hermanos, Israel respondió con algo que era totalmente inesperado o totalmente antinatural. Y lo compara con las bestias. Él dice, el buey sabe quién es su señor, el buey sabe a quién le pertenece, el buey no se va a rebelar. Es la idea que trata de dar el profeta Isaías. Un animal leal, o el asno sabe dónde es que él recibe su alimento, es leal a su dueño, pero en cambio dice, Israel no entiende, no tiene conocimiento. Debemos entender algo, mis hermanos, los tratos que Dios hace para con el hombre pecador son tratos en los cuales Él llega, aborda al pecador, lo transforma, hagámoslo así, lo opera, le da un nuevo corazón, implanta su espíritu en él, implanta su ley en el corazón para que este pecador ahora quiera andar en sus mandamientos. Y se espera entonces que de ese corazón nazca eso, ganas de obedecer a Dios. Pero con Israel lo que vemos aquí es lo contrario. Cría hijos, se rebelaron contra mí. Él esperaba una reacción de lealtad. Lo compara con los bueyes, con los asnos que son leales a su amo, que conocen a su amo. E Israel dice, Israel no entiende, no tiene conocimiento. El pueblo que debía ser santo porque su Dios es santo, se comportó totalmente impío. Y aquí, mis hermanos, quiero que no perdamos el foco, porque fácilmente es decir, qué bárbaro Israel, cómo se rebeló contra el Señor. Pero ciertamente ahí estamos, mis hermanos, ustedes, aquí, ahí estoy yo mismo, ¿como qué? Como personas que escuchamos la palabra del Señor, que se espera que demos un fruto de obediencia al escuchar o al leer la palabra del Señor. ¿Y qué pasa? Resultamos ser como esos que dice Santiago, que Joan ya lo va a abordar, oidores olvidadizos. Porque el Señor nos adopta, el Señor nos trata con amor, nos justifica, nos santifica, nos pone en una iglesia. Y venimos y somos exhortados. ¿Y qué pasa? Es una pregunta que siempre me hago a mí mismo y quiero que todos se las hagamos. ¿Qué pasa cuando usted es exhortado domingo a domingo en sus devocionales, en lo que usted escucha? ¿Será que es como Israel que no entiende? Ejemplo, mis hermanos, yo lo veo aquí. ¿De qué fue exhortado usted el domingo pasado o el antepasado? Si no se acuerda de qué fue exhortado, ahí hay un tema. Porque puede ser que se caracterice como no tiene conocimiento. ¿Qué fue exhortado hace 2 semanas? Dice, el asno conoce el pesebre de su señor. Ya, el asno sabe dónde se alimenta, dónde está su señor. Posiblemente, mis hermanos, nosotros también caigamos en ese tipo de pecado. ¿De qué? De conocer el Señor, de conocer sus bendiciones y comportarnos de alguna manera como hijos malagradecidos. Algo muy común que se nos exhorta a nosotros aquí dentro de esta iglesia, y creo que todos lo hemos escuchado, se nos exhorta constantemente ¿a qué? A ser diligentes en asistencia fiel a los cultos. ¿Y qué pasa? Seguimos con el mismo patrón de no asistir, llegadas tardías. Y es algo que es curioso, porque puede ser que nos comportemos como es Israel, digo yo, que recibe y recibe revelación de Dios y no contesta y no contesta y no contesta de acuerdo a esa revelación de Dios. Se nos insta mucho y a veces decir, mira, qué majadería con eso de venir a los cultos. Pero por otro lado, no debería haber, mira, yo sigo de majadero y terco llegando tarde, yo sigo de majadero terco faltando. Se nos exhorta
a ser fieles en los devocionales. Y uno muchas veces sigue de terco. No hay tiempo para leer la Biblia. Se nos exhorta como hombres a guiar nuestros hogares, a guiar a nuestras esposas a la Biblia, a guiar a nuestros hijos. Y muchas veces, ¿qué pasa? Eso en la última lista de prioridades. ¿Ya que voy con esto, mis hermanos? Que veámonos a nosotros. Cuando veamos este tipo de lecturas, no pensemos en qué bárbaro Israel y más malvado. No. Ahí estoy yo de rebelde cuando Dios me habla y me hago de oídos sordos para no atender. Por esa rebeldía, mis hermanos, Israel se ganó un calificativo terrible. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y aquí lo que voy, mis hermanos, es nada más preguntémonos, cuidémonos nosotros como cristianos, ¿qué? De no estar provocando al Santo, porque aquí dice, provocaron a ir al Santo de Israel. ¿Y qué es lo último que hacen? Se vuelven atrás. La constancia en el pecado, el no atender el consejo muchas veces es de sus primeros síntomas de lo que llamamos apostasía. ¿Por qué? No atiende la palabra del Señor, no atiende la palabra del Señor. ¿Y qué pasa? Se endurece por el engaño del pecado, como lo dice Hebreos. Y puede ser que resulte en, como dice aquí el texto, se volvieron atrás. Dejaron ya hijos depravados, los identificó como sus hijos. Y posiblemente también se aplica lo que le dice el apóstol Juan, de salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ahora, ¿qué más vemos? Punto. El pueblo también era un pueblo insensato. Versículos 5 al 7. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Isaías le dice a un pueblo que está totalmente corrompido desde la cabeza a los pies, les dice, ¿por qué quieren ser castigados aún? Veamos versículo 7, los presenta. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros. Israel aquí ya, tanto externamente, veámoslo así, como internamente, estaba inestable. Las naciones vecinas ya estaban amenazando con invadirlos y al punto que ya habían tocado algunos lugares en Israel. Ya tenían tierras destruidas, ya tenían ciudades quemadas, ya incluso comida no tenían, ya los extranjeros habían llegado y saqueado algunas ciudades. ¿Y qué pasaba? El Señor entonces les habla. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué quieren ser aún destruidos? Ya, es decir, ya los he juzgado, ya he permitido que paganos vengan y se lleven todo. Y aún así el pueblo no entiende. ¿Por qué? Toda cabeza está enferma, dice, todo corazón está doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Digamos que aquí el profeta nos presenta como una figura humana, un hombre herido, con heridas infestadas, con heridas malolientes, ya con podredumbre en su cuerpo. Un hombre, usemos el término, que ha llevado palo. ¿Y qué pasa? Que va y camina hacia eso que le ha producido esa llaga podrida, que le ha producido esa vida maloliente. Sigue empedernido. Y el profeta entonces lo que les lanza esa pregunta en el versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Hicieron algo? ¿Les acarrió el juicio de Dios? Vuelven a hacerlo. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Vienen otra vez, vuelven a hacer algo que les acarrea el juicio de Dios. El juicio de Dios viene sobre ellos inevitablemente. Todavía rebeláis. Es como ya están llegando al colmo. Les dice, Dios los ha juzgado, se rebelan contra Dios, vuelven a hacer ese acto que les trajo el juicio de Dios. Ya están en un ciclo de pecado, juicio, pecado, juicio, pecado, juicio. Y
se sorprende y dice, como que quieren ser castigados. Los padres a veces nos identificamos un poco con eso, creo, porque a veces uno tiene esa frase que le dice a los hijos como, ay, a ustedes les gusta, ¿verdad? La disciplina. Porque uno ve ese comportamiento en los hijos. Siguen de tercos en cosas que uno les quiere corregir. Era así lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Seguía de terco. Seguía de terco en cuanto a la revelación de Dios. Dios les había dicho, hagan A, y ellos hacían, digámoslo así, Z, ya, hacían totalmente lo contrario. Y esto, mis hermanos, es donde yo digo que el pecado como tal es una insensatez, o veámoslo así, es un acto irracional. ¿Por qué? Porque no hay nada de inteligente en pecar. Es todo lo contrario, ya no hay nada bueno, no hay ganancia alguna para el hombre en pecar. Y como no hay ganancia alguna, el profeta se sorprende y le dice, ¿aún querréis ser castigados? Ya, lo único que van a ganar con esto es castigo de Dios, y aún quieren. Y entendámoslo así, mis hermanos, el hombre sabe que es malo pecar. El hombre sabe que hay consecuencias negativas con pecar. El hombre sabe que su vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos por pecar. Y aún así, ahí va. Esa es la clásica o el típico comportamiento humano. Los cristianos incluso luchamos contra eso. No estamos exentos de eso. ¿Por qué? Como decía Pablo, el mal mora en mí. Y el bien que quiero hacer, no lo hago. No piense entonces, mi hermano, que usted está exento de eso. Y tengámoslo claro. Pecar siempre es un acto de irracionalidad, es decir, la peor tontería que puede hacer el hombre, pero la hace. El diablo mismo, veamos la rebelión del diablo. El diablo conocía a Dios, su gloria, su poder. Ya, el diablo estaba, digámoslo así, tenía esa visión de Dios que creo que nosotros no tenemos. Que es todopoderoso, sin límite alguno, que Dios no muere. Y aún así, ¿qué hizo? Decidió rebelarse. ¿Iba a ganarle a Dios? No. ¿Iba a matar a Dios? No. Por eso ya rebelarse contra Dios es irracional. Adán tuvo en algún sentido también esa revelación clara de Dios. Y creyeron en la tontería más grande de ser como Dios. ¿Y qué les trajo eso? Juicio. Es irracional el pecado. Adán y Eva debían entender que como criaturas de Dios fueron creadas, fueron causados, son dependientes. Y en cambio Dios, todo lo contrario. Dios no es causado, Dios no es dependiente. Pero aún así, me rebelo contra Dios porque quiero ser como Dios. Alguien usando su raciocinio dice, no, ¿cómo? Ser como Dios, pero yo soy creado. Listo. Dios no es creado, yo tengo una causa, Dios no. El diablo me está mintiendo, no, pero viene la irracionalidad de la mente de Adán y Eva y se van. Y como dice Pablo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y esta parte siempre pongamos atención, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios y ser necios. ¿Por qué el hombre hace esto? Peca, llega el juicio de Dios a su vida, vuelve a pecar, vuelve el juicio de Dios a llegar a su vida. ¿Y por qué el hombre lo hace? Pablo lo dice. Se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué pasa? Fue entenebrecido. Yo nunca olvido cómo el teólogo español José Grau leía este texto y él decía, y su necio corazón fue embrutecido, decía Grau. Y se vuelven tontos. Y es aquí lo que se ve en el comportamiento del pueblo. Ciudades destruidas, ellos mismos infectados con todo tipo de enfermedades. Y aún quieren más castigo, aún siguen haciendo esas cosas que les causaron el juicio. ¿Y por qué? Tristemente, mis hermanos, es aquí donde entra el amor al pecado y el no amar a Dios. El humano terco, muerto en sus delitos y pecados, ¿qué es lo que hace? Peca, peca, peca. ¿Viene el juicio de Dios? Sí, claro, pero sigue amando el pecado y lo sigue buscando. Viene el juicio de Dios, le desbarata la vida. ¿Y qué? Sigue buscando ese pecado.
Uno puede conocer de hombres que han perdido de todo, pierden sus trabajos, pierden su familia, pierden sus esposas, pierden sus casas. Y uno los ve y uno dice, mira, no aprenden. ¿Por qué? Amor al pecado y en cambio, amor a Dios. No, porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Entendamos esto, mis hermanos, entonces no tiene sentido alguno pecar. Y ciertamente todos pecamos también, no lo olvidemos, veámoslo a nosotros. No pensemos en el vecino o en alguien que conocemos que su vida está desastrosa por causa de su pecado. Tráigalo a usted mismo. Si pecar es un acto de irracionalidad, de tontería, como decía José Grau, entonces, mediten su vida, mis hermanos. ¿Tiene sentido alguno que usted peque? ¿Tiene sentido que usted no ore? ¿Tiene sentido ese mal pensamiento acerca de su hermano? Esposo, ¿tiene algún sentido que usted no ame a su mujer como Cristo amó a su iglesia? No, es un acto irracional. Esposa, también. ¿Tiene algún sentido faltar el respeto de su esposo? No. Recordemos, pecar es perdónenme el término, es una estupidez total. ¿Por qué? Porque no hay ganancia alguna. ¿Querréis ser castigados aún? Veamos ese ciclo del pueblo de Israel y uno encomiéndese a Dios. Señor, guárdame de llegar a ser así tan duro, de amar tanto el pecado y olvidarme de ti para no entrar en ese juicio o en ese ciclo de juicio, pecado, juicio, pecado. Porque ciertamente solo Dios puede sacar al hombre de eso así. Israel veía todas sus ciudades, tierra destruida, ciudades puestas a fuegos, tierra delante de vosotros, comida por extranjeros. Tenían en sus narices las consecuencias del pecado y persistían en él. Y aquí lo que digo, hermanos, ¿será que hay fragmentos así que imaginen su vida como esa ciudad? ¿Será que estos fragmentos describen su vida? Tierras destruidas, ciudades puestas a fuego, usted siendo comido por extranjeros, espiritualmente, el pecado asediándolo, el pecado que no lo deja tranquilo, y su espíritu como esa ciudad asolada, que no queda nada. ¿Por qué? Por causa de su negligencia y por buscar el pecado. Quiero que nos quede claro algo, mis hermanos. Pecar no es para nada inteligente, no es para nada racional. Tener las consecuencias del pecado es malo. ¿Por qué? Va a llegar el juicio a su vida. Van a hacer cosas desagradables. Y a lo que yo le digo es, póngase a cuentas. ¿Por qué está haciendo eso que le trae mal? ¿Por qué quiere ser destruido? Le decía el profeta de Israel. Muchas veces los juicios providenciales llegan, en este caso a Israel le llegaron ese tipo de juicios de la providencia extraordinaria. Usó naciones para azotar a su pueblo y el pueblo no entendía. Eso es como esa persona que va y no sé si hace exámenes de sangre y dice, ay, los triglicéridos. Se asusta. ¿Y qué es lo que hace? O se pone bien o sigue haciendo eso que le trae malas consecuencias. Eso es lo que vemos aquí en el pueblo de Israel. O tristemente puede ser un caso de disfraz, le digo yo, que usted viene, se hace exámenes, ve que está mal por sus malos hábitos, se toma unas cuantas pastillas, le pasó el efecto, ay, qué bien, ya estoy bien de triglicéridos, ¿y qué? Vuelve otra vez. ¿Por qué quiere ser destruido? El punto que hoy, mis hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo de cara a Dios, teniendo en cuenta que si le amamos, vamos a obedecer sus mandamientos. Y por otro lado, tengámoslo claro, mis hermanos, que si le desobedecemos, como padre, va a disciplinar a sus hijos. Y por otro lado, si usted sigue en esa vida de pecado, juicio, y Dios no ha intervenido en su vida, póngase a cuentas. ¿Por qué? Porque Dios a los que ama disciplina. Puede ser que Dios a usted no lo ame, así que suplíquele arrepentimiento y fe, suplíquele que lo haga parte de esa familia de la fe. Y por último, mis hermanos, veamos la preservación de Dios. Versículos 8 al 9. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Dice aquí que la hija de Sión
Ya, el deleite de Dios queda aquí como una enramada en una viña. Queda como desordenada, pero ahí queda una viñita, dice, pequeñita. ¿Y por qué queda? Versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño. Primero notemos el nombre, Jehová de los ejércitos. A mí me encanta cómo lo traduce la versión de los 70 y cómo lo usaron los apóstoles. Por ende, ese Jehová de los ejércitos se traduce como el Dios Todopoderoso. Ese término que en el Antiguo Testamento es Jehová de los ejércitos, cuando los autores griegos lo traducían así, a Dios Todopoderoso o el Señor Todopoderoso. Es decir, el Dios de Israel que es todopoderoso es ese que hizo esto. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño. Ahora, ¿qué significa que Dios sea todopoderoso? De manera sencilla, mis hermanos, es Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere. Es eso. Lo que Dios quiere hacer, lo hace. Tiene el poder para hacer lo que quiere. Tiene el poder para ejecutar su voluntad. Entonces, en este caso es, ese que tiene poder para ejecutar su voluntad, era su voluntad que Israel no pereciera. A pesar de toda la maldad de Israel, a pesar de la terquedad de ese pueblo, pecado, juicio, de la insensatez, de la irracionalidad de pecar, dice, ese Jehová de los ejércitos, ¿qué hizo? Agarró un resto pequeño y lo preservó. Vemos aquí como Dios es presentado como que la maldad de Israel como nación no llegue a su colmo. ¿Por qué? Guardó un remanente fiel, de entre ellos el profeta Isaías. Isaías se identifica entre ellos. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado ya. Isaías, él comprendía, si Jehová me deja, yo hubiera sido como Sodoma y Gomorra también. Ya, el profeta se incluye. Me encanta porque el profeta se para a condenar al pueblo, pero él no se ve como alguien alejado. Ya, el profeta no dice, si Jehová no los hubiese dejado. No, él dice, no nos. ¿Por qué? Recordemos el capítulo 6. Yo soy inmundo de labios. Posiblemente uno de los pecados con los que luchaba el profeta Isaías era su boca, su manera de hablar. Yo soy inmundo de labios. Y él dice, si Jehová no nos hubiese dejado, yo sería como Sodoma, como Gomorra. Si Dios no interviene en la historia de Israel, entonces hubiéramos visto otra lluvia de fuego en el Antiguo Testamento. Si estos israelitas hubieran seguido su vida tal cual ellos querían, imaginémoslo, hubieran llegado a ser sodomitas. Leer esto, mis hermanos, ciertamente en los cristianos debe despertar, digo yo, alabanzas y acciones de gracias. ¿Por qué? Todos los que hemos experimentado la gracia de Dios podemos sentirnos identificados con eso. Si Dios no hubiera llegado a nuestras vidas, yo sería semejante a... Usted sabe lo que usted era antes del Señor. Usted sabe hacia dónde iba, ese camino de destrucción que dice el libro de Proverbios. Usted sabe que usted era sabio en su propia opinión y iba rumbo entonces a la destrucción. ¿Qué sería si Dios no lo hubiera llamado al evangelio? ¿De qué pecado lo salvó Dios? En particular, por lo general algunos sabemos de qué pecado en particular nos salvó Dios. Otros, hay un contexto general de donde Dios lo salvó, pero el punto es, ¿y a dónde iba usted? ¿Y a dónde está ahora? Por la gracia de Dios que intervino en su vida. Y por otro lado, mis hermanos, también, cuando vemos esto, como iglesia en medio de este mundo, considerémonos como ese remanente apartado por Dios. ¿Para qué? Para marcar la diferencia en un mundo malo. ¿Por qué? Si Dios no se reserva un resto dentro de este mundo, nosotros fuéramos semejantes al mundo. En este caso, los ejemplos Sodoma y Gomorra, pero póngale un semejante. ¿Ya que voy con esto, mis hermanos? Hay un deber con eso. Debemos ser correspondientes. Recordemos lo que le dijimos, la imagen del fruto. ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera Dios de ese remanente que Él apartó para que no sea semejante a Sodoma y a Gomorra? Bueno, eso es lo que espera, que no sea semejante a Sodoma y a Gomorra. Es decir, Dios espera que los que Él saca del mundo no sean iguales al mundo. Si Cristo tocó su vida y usted cree que Él murió por usted en la cruz, entonces
Dice la Biblia que usted está perdonado. Y entonces compórtese como... Lo que nos manda entonces la Biblia es andar como él anduvo. Efesios 5 lo dice así, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Ya, presten atención. Y dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis, el término que usamos en Isaías, insensatos, ya, no seáis irracionales, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo, después de exponer, ya que el Señor agarró a su pueblo, lo escogió desde la eternidad para santificarlo, para transformarlo, para presentarlo santo y sin mancha, solo por su pura voluntad, para alabanza y la gloria de su gracia, como lo dice. Después de eso, ¿qué les dice? Anden como sabios, no seáis insensatos, les dice ya. Traigámoslo a nosotros. El apóstol Pablo nos dice, no sean como esos de pecado, juicio, ya, que su vida no sea así, que su vida más bien sea una, si es de pecado, juicio, no, más bien sea pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ciertamente como cristianos vamos a pecar, pero la característica del cristiano tiene que ser, pecamos, nos arrepentimos, seguimos hacia adelante. Juan Calvino decía, la vida del cristiano se caracteriza por doy 2 pasos adelante, doy 1 paso para atrás por el pecado, me arrepiento, doy 2 pasos adelante y así. La vida del cristiano, mis hermanos, se espera que sea distinta a la vida del mundo. En cierta medida pecamos igual al mundo, pero la diferencia es, nos arrepentimos, cosa que el mundo no hace. Y por hoy estamos, mis hermanos, con la exposición del texto. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque nos permites abrir tu palabra y comprender, Señor, aunque sea un poco de lo que tú has revelado. Te suplicamos, Señor, que trates con nosotros, que toques nuestros corazones, Señor, que nos deshagas, que nos transformes, Señor, para ya no ser tal cual somos, sino ser más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Y que podamos decir de corazón, como lo decía él, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, Señor. Que vivamos en este mundo, Señor, vidas agradables a tu nombre, procurando siempre tu reino y tu justicia. Concédenos arrepentimientos de pecado más profundos, Señor, y concédenos más fe en el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a caminar como tu Hijo anduvo. Danos la fuerza, Señor, de tu Espíritu Santo, que usa tu palabra para eso. Y es en Jesús, Señor, que te oramos. Amén.